Se llama phishing a una táctica de fraude donde el criminal se hace pasar por una persona o empresa de confianza mediante comunicación electrónica incluyendo correo, mensajes o hasta llamadas. Pero, ¿cómo reconocemos que es un mensaje fraudulento y no un mensaje legítimo? En este vídeo os enseñaremos a detectar el phishing en tu smartphone, en aplicaciones de mensajería instantánea, correo electrónico y los SMS de toda la vida. El criminal nos intentará asustar, diciéndonos que hay un problema, que debemos solucionar en un tiempo límite. Estas son algunas pistas que nos deberían hacer dudar sobre la veracidad del mensaje. Como gran parte de estos mensajes vienen del extranjero, nos podremos encontrar con frases mal estructuradas, palabras con el género cambiado y símbolos extraños en lugar de tildes. Como preparan el mensaje para ser leído por miles de personas, nunca se refieren a nosotros con nuestro nombre. En cambio, usan palabras más generales, como pueden ser cliente, usuario o contribuyente. Nunca deberemos clicar en un enlace en estos mensajes. En lugar de eso, usaremos la barra de búsqueda de nuestro navegador o un buscador de confianza para visitar la web de la entidad que nos ha escrito. Una vez detectado el phishing, bloquearemos al contacto para que deje de mandarnos más mensajes. Y si hemos sido una víctima del phishing, aún hay esperanza. Recopila toda la información que tengas. Contacta a la entidad que el impostor haya suplantado. Si has dado alguna contraseña, cámbiala rápidamente y acude a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para denunciar la actividad criminal. Esperamos que este vídeo os haya ayudado. Un saludo.